Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Prado, soy jefe de Content Lab de Semana Económica y nos da gusto darles aquí la bienvenida a este espacio que hemos diseñado desde América Economía junto a Planet. Y es un webinar que justamente va a tratar el tema de carbono neutralidad, ¿no? Cómo acelerar el cumplimiento de esta meta, cómo lograr cerrar esta brecha, este objetivo grande que a nivel mundial muchas empresas y organizaciones se están planteando y que todavía tiene un largo camino por recorrer, ¿no? Para ello, para nutrir a esta conversación, hemos juntado a un grupo de expertos y de líderes que consideramos de primer orden y que voy a pasar a presentar. Hoy día nos acompaña Cristian Grisales. Él es ejecutivo principal de la Dirección de Asesoramiento Técnico de Biodiversidad y Clima de CAF. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian. También nos acompaña Roberto Brown. Él es Corporate Communication and ESG Director de Toyota Brasil. Bienvenido, Roberto. Buenos días, Eduardo. Me gustaría agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante que es la carbono neutralidad. Muchas gracias, Roberto. Y también nos acompaña Gustavo Tonso. Él es Senior Industry Account Executive Latam de Planet. Bienvenido, Gustavo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, queremos estar aquí hablando sobre el tema de emisiones de carbono y carbono neutralidad. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para ir empezando, me gustaría arrancar con una pregunta dirigida a todo el panel, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos principales desafíos, ya sean tecnológicos o financieros, que podrían estar retrasando la transición hacia la carbono neutralidad en América Latina? Cristian, me gustaría arrancar contigo. Desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hemos identificado que quizás uno de los desafíos más grandes que enfrenta la región es poder tener recursos, movilizar recursos de manera efectiva para las actividades de carbono neutralidad, tanto desde el enfoque de reconversión de los procesos productivos en los sectores económicos, en las organizaciones, como de la compensación de las emisiones a través de créditos de carbono derivados de proyectos de mitigación. Es cierto que existen recursos, existe el Fondo Verde del Clima, existen aliados financieros que ponen a disposición estos recursos para estas actividades, pero la efectividad en la movilización de los recursos, en poder materializar que haya reconversión tecnológica, que haya transferencia tecnológica en los sectores para tener actividades menos intensas en emisiones, continúa siendo complejo. Toma tiempo poder movilizar los recursos, poder implementar los proyectos, poder tener efectividad en esa reducción de emisiones y en la consecuente carbono neutralidad, y es quizás el desafío más grande que enfrenta la región. Trabajamos fuertemente en las diferentes instituciones, tanto multilaterales como el sector privado. La banca de primer piso han desarrollado taxonomías, hemos creado fondos para poder financiar estos enfoques para la carbono neutralidad, pero aún nos falta efectividad, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis climática la estamos viviendo y que debemos ser extremadamente efectivos en poder reducir las emisiones de nuestros sectores productivos. Qué interesante, Cristian, todas estas iniciativas que mencionas y relevantes sobre todo para la región. Roberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esos principales desafíos para alcanzar la carbono neutralidad en América Latina? Hay varias maneras de lograr una movilidad más sostenible. Y esto incluye adopción de nuevas tecnologías y también combustibles neutrales, ¿no? O incluso una combinación de esas ambas soluciones. Las nuevas tecnologías generalmente tienen un coste mayor que las convencionales, lo que puede dificultar su acceso en la fase inicial. Pero con el tiempo, la escala de producción aumenta progresivamente y con ello se produce una reducción de costos que permitirá el acceso a las nuevas tecnologías a un mayor número de consumidores. Pero además del acceso, algumas tecnologías requieren la instalación
de infraestructura que es costosa y difícil de implementar devido à priorização de outras necessidades da sociedade, como educação e saúde, por exemplo, não? Então, por lo tanto, né, uma conclusão é que existem desafios importantes e que é necessário evaluar país por país, segundo seu contexto e na necessidade de seus clientes, não? Assim é. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y qué importante es lo que mencionas, ¿no? Tener en cuenta estos costos para lograr también cumplir con estos objetivos, ¿no? Gustavo, ¿cómo lo ven ustedes de Planet? ¿Cuáles son estos desafíos para lograr carbono neutralidad en la región? Bueno, desde el punto de vista de Planet, nosotros vemos ambos desafíos, tanto el tecnológico como el financiero. En la parte de desafío tecnológico es que las tecnologías que se necesitan para generar energía renovable o de eficiencia energética o de captura de carbono son tecnologías costosas y que generalmente no siempre están disponibles, accesibles en todos los países, específicamente o especialmente en Latinoamérica. Por otro lado, como estas tecnologías son costosas, es un tema también sobre las posibilidades de inversión, cómo la transición a estas tecnologías de baja emisión de carbono requiere inversión de capital, ¿no? Y por eso muchas empresas y muchos gobiernos en Latinoamérica que enfrentan restricciones financieras, hace que los proyectos y la capacidad para financiar estos proyectos que sean sostenibles en el tiempo no sean viables, ¿no? Entonces, ahí es importante también contar con la ayuda de organismos multilaterales de financiamiento que permitan a tanto empresas como a gobiernos locales o gobiernos nacionales avanzar en proyectos sostenibles en el tiempo. Y hay un tema muy importante que es la falta de lo que llamamos datos confiables y sistemas de monitoreo para poder evaluar y monitorear estas emisiones o ver cómo está habiendo las reducciones de emisiones y cómo implementar políticas efectivas. En ese sentido, Planet, como una compañía tecnológica, lo que aporta son, sí, en este momento, y soluciones disponibles en este momento, tanto para el monitoreo forestal como para el monitoreo de emisión de carbono. Muchas gracias, Gustavo, por esa intervención y qué importante es lo que mencionas, ¿no? La relevancia de poder medir para luego gestionar. Cristian, desde la CAF, ¿no? ¿Cómo están abordando la financiación de proyectos con enfoque de carbono neutralidad? ¿Qué mecanismos innovadores están promoviendo para incentivar la adopción de tecnologías limpias, tanto en gobiernos como empresas en la región? Mira, desde nuestra historia reciente como Banco Verde, que es el mandato que tenemos de nuestro presidente, el doctor Sergio Díaz Granados, hemos un poco repensado el banco tanto internamente como de cara a nuestras partes interesadas y hay tres pilares un poco que le dan respuesta a tu pregunta. El primero es que ser un banco verde, un banco que financia una transición energética y una carbono neutralidad, implica ser un banco que moviliza recursos de fuentes verdes. Entonces, por eso somos una entidad acreditada del Fondo Verde del Clima, del Fondo de Adaptación, del Global Environmental Facility, que son instituciones que ponen a disposición de los países y de los sectores productivos recursos que deben tener como fin ayudar a la transición y a la descarbonización de los sectores productivos. También implica ser un banco que funciona de manera verde. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, somos un banco que cuantifica sus emisiones, que compensa sus emisiones y que promueve que haya condiciones habilitantes en la región para que existan proyectos que generan créditos de carbono con los que podamos compensar nuestras emisiones. Y finalmente, de cara a los países y al sector privado, a los sectores productivos, implica ser un banco que financia verde. Entonces hemos desarrollado una guía de criterios y actividades elegibles para financiamiento verde, donde claramente definimos
en qué sectores hay interés de inversión, energía renovable, eficiencia energética, manejo y gestión de residuos, reforestación y demás, que sabemos que son actividades elegibles que tienen impacto tanto en reducción como en remoción de emisiones y que ayudan a una carbono neutralidad. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. A todas las operaciones de crédito en las que participamos, les hacemos esta evaluación y garantizamos que en la toma de decisión para participar en estas operaciones hay una garantía de estos elementos de mitigación al cambio climático, de adaptación al cambio climático y también de la protección y de la promoción de los servicios ecosistémicos en las áreas de influencia donde estamos movilizando los recursos. Adicionalmente, tenemos una meta de que al menos el 40% del financiamiento que nosotros proveemos es financiamiento verde, es decir, está alineado o la operación de crédito tiene elementos en estas categorías de mitigación, adaptación y protección o promoción a la biodiversidad. Y es una meta que hace que estemos todos trabajando al interior del banco. Nosotros a esto le llamamos el enverdecimiento de las operaciones para garantizar no solo el cumplimiento de la meta, sino pues que todo este impacto en mitigación, adaptación y protección y promoción de la biodiversidad se da. Qué importante es que las organizaciones y empresas sepan justamente que esta inversión en sostenibilidad también puede ser reconocida a través de financiamiento, ¿no? Súper relevante lo que mencionas, Cristian. Roberto, ahora, Toyota a nivel general, a nivel global, ¿no? Ha anunciado diversas metas de descarbonización en su cadena de valor, ¿no? ¿Qué aprendizajes han tenido en esa transición hacia una movilidad más sostenible en América Latina, ¿no? ¿Cómo además están adaptándose estos esfuerzos a las diferentes realidades del consumidor y la infraestructura, sobre todo local, que hay en esta parte de la región y que justamente también guarda muchos desafíos en sí misma, ¿no? Sí, Eduardo, en Toyota comprendemos que existen vários caminhos hacia la neutralidad de carbono y aprendimos que elegir las mejores alternativas para cada país dependerá mucho de su contexto. Y cuando hablamos de contexto en nuestra región de América Latina, como digo, ¿no? Hay muchas situaciones diferentes para cada país, en términos de mercado, de las vías de transporte, las distancias, la infraestructura de recarga y también la disponibilidad de energías renovables, ¿no? En el caso de Brasil, que es un país de dimensiones continentales y que tiene una gran producción de etanol, que es un combustible de bajo carbono. Comprendemos que la mejor solución es la combinación de la electrificación con el uso de biocombustibles. En concreto, ¿no? Hablamos de los vehículos híbridos que pueden utilizar etanol, que aquí llamamos de híbridos flexibles. Y esa combinación es muy práctica, ya que no requiere recarga ni cambiar los hábitos de los consumidores. Es también muy accesible, ya que solo cuesta un poco más do que las tecnologías convencionales. Y también es muy sostenible porque utiliza justamente los biocombustibles. Y apenas como una referencia, un vehículo híbrido flexible, que cuando utiliza etanol, emite un 70% menos CO2 do que um veículo convencional quando é tanqueado a gasolina, né, como referência, por exemplo, não? E só para também incluir acá, né, a situação de Peru, e Peru, né, é uma situação diferente de Brasil, porque não tem uma grande produção de biocombustíveis, e Peru se conta com grandes reservas de gás natural, o que oferece uma redução de cerca de 10% menos de CO2 comparado com o diesel, não? Então, uma alternativa para reduzir as emissões de Peru seria um maior uso de gás natural vehicular. E também uma outra alternativa para reduzir as emissões de CO2 em Peru seria o uso de los veículos híbridos que não requerem a infraestrutura de recarga que actualmente está em desenvolvimento, não?
Así que, como podéis ver, ¿no? Para cada país hay soluciones que se adaptan mejor a su contexto. Gracias. Claro, y súper importante que, claro, en este camino de la transición también existe una transición tecnológica, ¿no? No podemos tirarnos de frente a la piscina porque lamentablemente las diferentes realidades de cada país no lo permiten, ¿no? Eh, Gustavo, ustedes justamente que se especializan en el monitoreo ambiental, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no? Basada en datos satelitales. eh, ¿Cuáles dirías tú que son esas principales brechas que están detectando en la medición real de las emisiones de carbono emitidas, valga la redundancia, por sectores clave, ¿no? Como energía, agricultura, transporte? ¿Cuáles son esas principales brechas que han detectado, ¿no? Sí, Cristian, gracias. Las principales brechas en la medición de emisiones de carbono en estos sectores claves de energía, de agricultura y de transporte es que no hay una información completa y confiable sobre las emisiones que se generan en las fuentes en cada una de estas partes del mercado, ¿no? Entonces, para que tengamos unos ejemplos, en la parte de energía se genera combustión de combustibles fósiles para generar energía y eso genera CO2, ¿no? En la parte agrícola o la parte de emisión de ganadería, la ganadería es la responsable en un porcentaje muy significativo de lo que es la emisión del efecto invernadero, ¿no? A través del desecho animal. Entonces es una gran emisión de metano, ¿ok? En la parte de agricultura propiamente dicho lo que estamos viendo es los cambios de uso del suelo. Entonces, los cambios de uso del suelo pueden provocar o directamente deforestación, ¿sí? Deforestación para nuevas actividades agrícolas, y de por sí la reconversión en actividades agrícolas también libera carbono, ¿sí? Y por otro lado, por último, en la parte de transporte. Después de pandemia, el transporte aéreo se multiplicó en un 200, un 300%, con lo cual ahí hay muchísima emisión de carbono. Y en el transporte terrestre, bueno, como comentó Roberto, hay mucha transición a nuevas tecnologías, pero en Latinoamérica el porcentaje de el parque automotor híbrido o eléctrico todavía sigue siendo muy pequeño y hay mucha dependencia de combustible y ese combustible que combustiona genera emisión de carbono todavía. Del lado del Planet, la contribución más importante es tecnología y es haber lanzado en este año 2025 un satélite específicamente para la medición de emisiones, tanto minerales como gaseosas. O sea, y particularmente es un satélite que está midiendo, ya está en órbita, ya está en operación y está midiendo emisiones, principalmente de carbono y de metano. Entonces, el satélite lo que hace es el programa, empieza a tomar y detectar tanto carbono como metano, y una vez que se termina la medición, podemos estimar cuál es el área y poder tener una medición mucho más real de lo que está pasando y en muchos casos hacer detecciones en lugares donde normalmente no se está pensando que hay emisiones de carbono o de metano. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, es tener información más confiable e información más accesible e información actual de lo que está pasando en distintas zonas del planeta que podemos monitorear. Qué interesante cómo es necesario ese nivel de precisión, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de condiciones que existen en estos sectores que mencionabas. Eh, Cristian, desde CAF, ¿no? ¿Cómo están trabajando en integrar criterios de medición y reporte de huella de carbono al momento de tomar decisiones estratégicas, ¿no? En América Latina, obviamente, ¿no? ¿Existen estándares o metodologías comunes que estén siendo adoptadas en la región? ¿Cómo lo vienen trabajando? Claro que sí. Mira, mencionaba en mi intervención pasada que en este ejercicio de convertirnos en el Banco Verde, un poco de cara a ser el banco que financia verde, en esta guía de criterios y actividades elegibles de financiamiento que hemos desarrollado,
hay unos principios rectores transversales donde uno de estos principios es garantizar que hay un impacto positivo directo resultante de la operación de crédito. Esto desde el punto de vista de mitigación al cambio climático y por ende de la carbono neutralidad, es que haya una reducción o una remoción de emisiones de gases de efecto invernadero en componentes o en el total de la operación de crédito. Nosotros cuantificamos esto, seguimos las directrices primero del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y también de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Hemos desarrollado una nota técnica donde tenemos las diferentes acciones de mitigación, cómo se debe cuantificar ese impacto en reducción de emisiones, si es energía renovable, si es eficiencia energética, si es el sector transporte, si es el sector de cambio y uso del suelo. Hemos adoptado esas metodologías. Y también, por supuesto, las directrices ISO de la norma, de la familia de las normas 14064. 14064-1 para los inventarios corporativos de gases de efecto invernadero, es decir, las emisiones. La 14064-2 para cuantificar la reducción de emisiones o los proyectos que reducen o remueven emisiones. Y la 14064-3, que es cómo evaluar la conformidad de las declaraciones que se hacen tanto de emisiones como reducción de emisiones, que pues esto garantiza la confianza sobre estas declaraciones. Nosotros seguimos esas directrices. Hemos también sistematizado este ejercicio en una herramienta que ha desarrollado el banco, que es una herramienta de balance de carbono, donde cuantificamos esos componentes de la operación de crédito que reducen o remueven emisiones dependiendo del tipo de sector, y esa cuantificación hace parte de la evaluación de la operación de crédito, y esto nos permite poder garantizar este principio que mencionaba al inicio de que haya un impacto positivo directo. Y pues por supuesto todo esto alineado con el estado de arte y con la estandarización de cómo se debe hacer rendición de cuentas a nivel de mitigación al cambio climático. Qué importante que ya se esté justamente estandarizando, ¿no? Este reporte que durante mucho tiempo, claro, surgía de iniciativas más individuales y privadas, pero que resulta clave tenerlo uniforme, ¿no? Eh, Roberto, entremos un poquito a hablar de cadena de suministro, ¿no? Dentro de este contexto de carbono neutralidad, ¿no? ¿Cómo viene trabajando Toyota, ¿no? Esta transformación en su cadena de suministro, particularmente en relación a la producción de piezas y componentes para vehículos electrificados, ¿no? Sí, Eduardo, el año pasado anunciamos una inversión de 2.000 millones de dólares para ampliar nuestra capacidad de producción de vehículos y de motores, incluido ahí 2 nuevos vehículos híbridos. Y esto también incluye la localización por parte de Toyota de la producción de los motores híbridos y el ensamblaje de baterías acá en Brasil. Y esto favorecerá la densificación de la cadena productiva y con la localización de piezas y componentes de alta tecnología en los proveedores locales para equipar esos vehículos híbridos. Entonces, en resumen, ¿no? La transformación hacia la movilidad sostenible ya está produciendo efectos y muy importantes para las empresas fabricantes y los proveedores acá en la región. Súper interesante lo que nos comentas, Roberto. Eh, Gustavo, comentabas hace un rato sobre esta nueva iniciativa, ¿no? Con nuevas tecnologías, con este satélite, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué avances hay hoy en el uso de nuevas tecnologías o inteligencia artificial para verificar el impacto de proyectos de reducción de huella de carbono o incluso de reforestación, ¿no? Hablábamos de que se puede alcanzar un mayor nivel de precisión. ¿Cuánta precisión se puede alcanzar hoy en día con esas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, sí, en principio hay tres factores que nosotros vemos que ayudan a tener una mejor detección, medición y predicción de emisión de huella de carbono. En principio,
desde el punto de vista del planeta y que nosotros manejamos la tecnología satelital, una componente es el uso de los satélites, ¿sí?, para monitorear las áreas forestales y los cambios del uso del suelo, ¿no? Y puede hacer algunas mediciones adicionales, como por ejemplo medir lo que llamamos biomasa, que es un índice de vegetación importante, y también para ver cuánto es el carbono almacenado en los bosques, ¿no? Y esta tecnología, digamos, satelital, se combina con otros sensores importantes desde el punto de vista de que se necesitan algunos otros datos para poder hacer una mejor estimación, como por ejemplo la tecnología que es la que mide, por ejemplo, la copa de los árboles o la altura de los árboles, porque cuando uno detecta que puede haber áreas de deforestación, también es interesante tener no solo los datos actuales, sino los datos de archivo para entender cómo era esa zona anteriormente y entender que por ahí hubo una deforestación de árboles que van a tardar 20 o 30 años en volver a crecer si se vuelve a reforestar, ¿no? Entonces, satélite y teledetección es un tema muy importante. El segundo es el análisis de las imágenes, pero aplicándole los algoritmos de inteligencia artificial, digamos. En este momento, inteligencia artificial está incluido en todas las actividades que tenemos diarias, incluso desde lo más simple, desde un WhatsApp a tener un mail. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial permiten hacer un análisis mucho más exhaustivo y mucho mejor de las imágenes satelitales, e identificar qué está pasando, ¿no? Entonces, y la tercera son los modelos predictivos, que son modelos que unen la tecnología satelital con otros algoritmos, y eso permite, por ejemplo, hacer una predicción de cómo podría ser el crecimiento de la vegetación y calcular secuestro de carbono. Usualmente, los algoritmos que se usan son utilizando fuentes gratuitas, que que tienen tres componentes que aportan información, pero no precisión. Entonces, en principio, uno es la cantidad de recursos. Son muy pocos la cantidad de satélites que están capturando de forma gratuita información, comparado con Planet, que tiene una constelación específicamente a monitorear todos los días la Tierra y a generar información de la Tierra todos los días. El segundo es la precisión. Las fuentes gratuitas están en precisiones de kilómetros o cientos de metros, ¿sí? Y por último, lo que llamamos la latencia, que es cada cuánto se genera información. Entonces, en el mejor de los casos, esta información puede generar un reporte anual, ¿sí? Con la tecnología que nosotros estamos proveyendo de Planet, donde tenemos monitoreo diario, generamos un monitoreo de deforestación y de captura de índice de carbono trimestralmente, basado en que nosotros estamos tomando información diaria para poder generar un mejor reporte trimestral. El segundo es la cobertura. Normalmente las tecnologías de uso gratuito no tienen o son tan muy sectorizadas en algunos lugares, porque es donde tienen los recursos para tomar. Planetal, al ser un monitoreo global, esa información o ese reporte trimestral sobre monitoreo y índice, bueno, es trimestral y es global. Y por último, mejorar la precisión. Hablamos de precisiones de kilómetros o de cientos de metros. Los satélites de Planet toman imágenes con 3 metros de resolución. Entonces estamos mejorando todas esas soluciones actuales, llevándolas a tener información actualizada, información más precisa, información más detallada, porque vamos a 3 metros de resolución, e información que puede estar disponible en un tiempo más corto para que pueda ser utilizada por empresas o por gobiernos para tomar decisiones en el momento que las necesiten. Entonces, desde el punto de vista del Planet, estamos agregando o colaborando con esto. Información más detallada, información más precisa, información global disponible para poder tener datos que nos permitan ver deforestación y emisión de carbono. ¿Qué relevante es el análisis de datos
con lo que mencionabas, ¿no? Con el tema de la predictibilidad y poder de alguna forma tratar de adelantarse a lo que va a pasar, ¿no? Estamos ya llegando al final de este espacio. Me gustaría darles paso para que simplemente digan unas reflexiones finales, con qué se quedan de lo que hemos conversado. Cristian, me gustaría arrancar contigo brevemente, ¿con qué te quedas de este espacio? Y no, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los colegas panelistas por sus valiosas intervenciones. Un poco afirmar una declaración que desde CAF como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe hacemos siempre, que es que América Latina y el Caribe es una región solución, no es una región problema. Y somos una región solución porque somos una región megadiversa, porque somos una región rica en recursos naturales, con un capital humano excepcional que se debe materializar como región solución de cara a todos estos retos que estamos enfrentando por el cambio climático y por la crisis climática. Y todos estos tópicos que hemos discutido son tópicos que ayudan a convertir a la región en región solución. Me quedo con ese titular, región solución. Roberto, ¿qué te llevas de este espacio? Sí, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Cristian, Gustavo. Eh, para seguir acá, né? Con una conclusión de nuestra parte, que el calentamiento global ya está produciendo efectos importantes en el clima, como el calor y las lluvias extremadas por toda parte, ¿no? Y para enfrentar esa situación necesitamos del apoyo de todas las partes, la sociedad, el gobierno, las empresas privadas, de todos. Solo así lograremos éxito y un futuro mejor para todos. Gracias. Gracias a ti, Roberto, y qué importante la colaboración que mencionas. Y finalmente, Gustavo, ¿con qué te quedas de este espacio? Bueno, primero agradecer por el espacio para poder difundir un poco las soluciones y la problemática que hay en Latinoamérica. Después, muy interesante todo lo que comentó Cristian sobre lo que ellos hacen en el sector de validación, financiamiento y excelente lo de Roberto contando sobre las nuevas iniciativas de tener un parque automotor más ecológico. Yo con lo que me quedo es, en principio, que está disponible en estos momentos tener soluciones para poder hacer un monitoreo eficiente de las áreas forestales, de las emisiones, tanto sea mineral como gaseosas, y que es una tecnología disponible para que puedan ser utilizada por empresas y por gobiernos, para que podamos todos eh, estar ayudando a tener un mundo mejor y en este caso una región de Latinoamérica mejor. Muchas gracias, Gustavo, por esas últimas palabras y bueno, gracias nuevamente a todos los panelistas por estas importantes y relevantes intervenciones. Esperemos haber puesto nuestro granito de arena en torno a la discusión sobre este tema y que no les quede duda que sin duda lo volveremos a abordar más adelante. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, a la audiencia y con nosotros hasta una nueva oportunidad.